todas las personas tienen capacidad para suceder. Nuestra normativa prevé ciertas situaciones que eventual heredero pueda llevar adelante. Actuaciones que pueden ser lesivas al causante en su integridad física o en su honor o en su reputación y que se encuentran previstas en la norma. Y que si el heredero eventualmente, en forma genérica estamos hablando, a atacar físicamente al causante, agredirlo o matarlo, o bien genera injurias, calumnias contra el que es causante, el heredero tiene que realizar esa conducta. Entonces la ley prevé el instituto de la indignidad. El instituto de la indignidad, digámoslo así a grandes rasgos, es una sanción legal. Como el heredero incurrió en esa conducta tipificada en la norma de lesionar al causante, ya sea en forma física o en su honor o reputación, entonces la norma es esa sanción y lo priva, deja o lo quita, lo excluye de la posibilidad de ser heredero. Entonces, ese heredero no va a recibir la porción de la herencia por incurrir la causal prevista en la norma. Bueno, esa es en el caso de la indignidad que se da en las sucesiones intestadas. Bueno, luego tenemos otras situaciones o similares conductas, pero que se encuentran también previstas en la normativa sucesoria, en donde el causante en su testamento, o sea, el futuro causante, vamos a decirlo, en su testamento ya señala la exclusión de un heredero forzoso porque éste cometió algunas de las causas indicadas en la desheredación. Esas causales de desheredación están previstas en el artículo 2587. Lo vamos a ver. No, pero 2500 les quiero decir. En el 2499 y en el 2500. En esos dos artículos, en el 2499 se señalan las causales y en el 2500 se señalan los efectos. Entonces, por su propia voluntad, excluye, deshereda, o sea, pues de ahí viene el término desheredar, deshereda a aquel que ser su heredero forzoso, porque éste cometió algún hecho previsto en la norma contra su persona física o contra su honor. Entonces, como regla general, ¿qué tenemos? Que todas las personas tienen capacidad para suceder. Todas. Lo que aquí vamos a estudiar hoy son las causales por las cuales un heredero forzoso puede ser dejado de lado y ser excluido en su calidad de heredero y no reciba la porción de la herencia que le correspondería. La capacidad para suceder es entonces la aptitud legal que tenemos todas las personas, la regla es la capacidad, la actitud legal que tenemos para recibir la actitud legal, definamos capacidad, actitud, de acuerdo a Zanoni, es la actitud legal de los derechos activos y pasivos que contiene la herencia cuya adquisición es llamado en el todo o en una parte alícuota de un objeto determinado en carácter de heredero o de legatario. Es en esencia la capacidad sucesoria se traduce para el sucesor en la actitud de investir mortis causa las relaciones jurídicas que tuvieron por sujeto al causante. Recordemos que esta transmisión, esta capacidad de suceder, transmisión de los derechos, recordemos, 2443, se produce desde el mismo momento en que la persona fallece. Entonces, la capacidad es la regla, la actitud legal para recibir dichos bienes. Recordemos que siempre va a ser, al recibir una herencia, al constituirse universalidad,
puede encerrar activos como deudas o cargas que lograban, o comúnmente denominados los pasivos. Y dentro de ese proceso sucesorio lo que tendrán es liquidar los pasivos, las deudas que haya tenido el causante en vida, y el remanente de esos, del remanente de los bienes o del dinero que quede, si se llevan a subasta dichos bienes, adjudicar a los herederos en la proporción legal. Entonces, tenemos que decir que la capacidad para suceder tiene que existir al tiempo de la muerte del causante. Esa persona tiene que existir al momento en que muere. No van a poder heredar personas que no existen del fallecimiento. Al hablar de capacidad para suceder, aquí, ¿qué podemos decir? Se puede instituir herederos a alguien que no esté concebido en ese momento o lo esté a la muerte del testador. Dice aquí, instituyo como herederos a los hijos de mi cuñado. En el momento de la muerte de la sucesión estén concebidos o hayan nacido. Serán hábiles para suceder al testador aunque no hubiesen estado al momento en que se redactó el testamento. Con una mayor claridad. Las personas para heredar, ya sea en una sucesión intestada o testamentaria, necesariamente existir. El ejemplo que aquí decimos es, el causante, supongamos, en el año 2019, estableció en su testamento que parte de su herencia o determinados bienes que él posea, los van a recibir los hijos de su cuñado. Bueno, el fallecimiento del el testamento, recordemos, se redactó en el año 2019. Bueno, en ese momento no existían hijos de la cuñada, o sea, no existían sobrinos. Transcurren los años 2020, 21, 22 y fallece en el 2023. En ese momento sí existen dos sobrinos. Bueno, entonces son esas dos personas que existiendo o siendo concebidas pueden heredar. Supongamos que existen dos sobrinos vivos, ya vivos, y uno concebido. Es decir, esos niños que ya existen, esos dos sobrinos que ya existen, pueden ya heredar. Pero vamos a estar sujetos a que nazca con vida ese ser sobrino para que también lo reciba. Es decir, para que uno pueda heredar, necesariamente tiene que existir o ser concebido. Ahora, sabiendo la regla, conociendo ya la regla, que es la capacidad, la presunción de capacidad de todos los sujetos, ahora estudiemos aquellas disposiciones que limitan a la capacidad. Recordemos que toda disposición que restrinja la capacidad de las personas son restrictivas. Es decir, tenemos que ser bastante objetivos para establecer una sanción que impida la capacidad. Ejemplo, si vamos a estudiar la declaración de interdicción o inhabilitación de una persona, tenemos que ser sumamente cuidadosos. ¿Por qué? Porque estamos privándole de la actitud legal de que él por sí mismo pueda ejercer sus derechos. Bueno, trayendo eso aquí al campo sucesorio, vamos a tener una situación prevista en la ley, que ese heredero forzoso que en condiciones normales recibiría la herencia, realiza un acto, una acción o una omisión que es grave contra o en detrimento del causante. Lesionó al causante en vida, ya sea físicamente, por ejemplo, atentó contra su vida, eh, lo haya denunciado, eh, lo haya intentado matar, no es moralmente aceptable por disposición legal, no es legalmente posible que reciba la herencia en la misma proporción a los demás herederos, los cuales no cometieron ningún tipo de
actos contra el causante, sino que más bien trataron siempre de asistir. Entonces, es tan contrario a la moral, a las relaciones de familia y por ende a la norma, esa conducta que tuvo ese heredero forzoso, que la ley dice que ante determinadas situaciones se lo excluya y no reciba los bienes. Existen también situaciones como la prevista en el 2587, en donde se excluye a aquella persona que eventualmente también, perdón, aquella persona que también podría ser declarada heredero. Ahí pueden observar que no va a haber sucesión entre esposos cuando hallándose enfermo uno de los cónyuges al celebrarse el matrimonio muriese de esa enfermedad dentro de los 30 días siguientes. El matrimonio se hubiese celebrado para regularizar una unión de hecho, haya o no hijos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Se va a reconocer el matrimonio, va a ser perfectamente válido, pero va a existir esa limitación que casamos a la persona que ya sabemos que va a fallecer dentro de poquito para que la esposa o el esposo con el que contrae nupcias reciba parte de la herencia. Por eso dice, salvo que el matrimonio se hubiese celebrado para regularizar una unión de hecho, haya o no hijos. Es decir, distinto sería el caso si ya fuese su pareja de un tiempo o tengan hijos o no, pero al solo efecto de convalidar dicha unión. Tampoco va a haber sucesión si se hallaren separados por sentencia judicial respecto del que hubiera dado causa para ello. En este caso, ¿qué pasa? Si hay una sentencia declaratoria de divorcio, obviamente sabemos que se extingue la vocación hereditaria entre los cónyuges. La sentencia declaratoria de divorcio sí extingue. Si decidieron promover el divorcio por mutuo consentimiento, aquí sí que no hay duda que se extingue la vocación hereditaria. O de hecho, separados de hecho. Aquí la norma ya nos habla de separación por un tiempo ya. Las relaciones de hecho de familia por más de un año sin voluntad de unirse. Es decir, si las personas se distanciaron y vamos a analizar en el caso que tenemos hoy, ¿cómo vamos a entender esa separación de hecho? Entonces, aquí vemos que la incapacidad de heredar está prevista en el 2587, va a ser una exclusión por una causa legal entre esposos cuando están separados por sentencia judicial y el cónyuge fue declarado culpable, es decir, el cónyuge no culpable fallece, entonces no le va a poder heredar el cónyuge culpable. Pero ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Bajo determinadas situaciones y circunstancias, tal vez podría la cónyuge no declarada culpable permanecer probablemente así como un limbo en esas determinadas situaciones, eventualmente recibir. Si los tuvieran por mutuo, por divorcio por mutuo o separados de hecho, no hay forma luego que reciban. En donde se puede generar problemas es aquí, esa separación de hecho. Habíamos dicho aquí que la ley 45/91 establece la extinción de la vocación hereditaria. Bueno, esa es lo que estuvimos viendo, es la exclusión que no es por indignidad. Esta situación, estas previsiones normativas, no son exclusiones por indignidad, son supuestos y casos que la norma contempla. Existen cónyuges en la situación. Fíjense aquí no hablamos de indignidad. Aquí no vemos ninguna situación de agravio a la persona. Vemos que personas que se casaron y 30 días después fallece uno de ellos porque tenía luego una enfermedad terminal, motivo por el cual lo llevó a contraer nupcias. Tenemos el caso en que se separaron por sentencia judicial. Aquí no hay ningún agravio, no hay ninguna conducta antijurídica. Tampoco hay una conducta antijurídica si se divorciaron, se separaron por mutuo consentimiento o de hecho.
Aquí no hay ninguna situación agraviante al honor, integridad o reputación del causante. Aquí no hay ninguna sanción, no hay conducta antijurídica, entonces no hay ninguna sanción. En cambio, aquí sí vamos a estudiar causales previstas en la norma, que si las llega a cometer el heredero forzoso, necesariamente va a ser declarado indigno y por ende excluido de recibir bienes. La primera parte sería entonces comprobar que la persona, que ese heredero forzoso, haya incurrido en esas causales y declarada esa situación en sentencia judicial. Allí, ¿qué va a traer como consecuencia? La exclusión de ese heredero de la posibilidad de recibir los bienes en herencia. Bueno, aquí el artículo 2490 nos señala cuáles son esas causales. Dice aquí, los herederos o los legatarios. Los legatarios son aquellas personas que van a ser beneficiarios de un testamento. Vamos aquí el caso puntual, hijos, herederos, los hijos, descendientes, puede ser cónyuge, puede ser los ascendientes, donde no hay testamento. Y los herederos atentan contra la vida, o la integridad física o la honestidad, integridad física o honestidad del causante. Lo difaman, lo maltratan físicamente. Entonces, esos herederos incurren en esa causal y pueden ser declarados indignos porque se demuestran que cometieron esos hechos, puntualmente ese hecho punible, entonces no va a poder heredar. O sea, no, tan grave es la conducta que él causó, que terminó siendo el causante, y eso impide que sea declarado heredero. Bueno, la otra situación es el del legatario. La persona, el causante, señala el destino de sus bienes y a quién eventualmente le correspondería cada uno de ellos. Es decir, en el testamento el causante señala que en la propiedad denominada como finca, número tal y tal y tal del distrito tal, quiero que sea destinada para mi hijo fulano. Con finca, número tal, 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 tal del distrito tal, quiero que sea para mi hija fulano. Entonces, así él va asignando el bien que le correspondería a cada heredero. Esos son legatarios, es decir, asignación en la persona y los bienes que le corresponderían. Entonces, nosotros como legatarios ya sabemos que hay un testamento y ya sabemos qué nos va a tocar. Entonces, decidimos acelerar la consecuencia que eventualmente se originaría naturalmente y decidimos atentar contra la vida del testador. Eso va a traer consecuencia la declaración de indignidad del legatario. La declaración de indignidad no solo se aplica cuando el heredero o legatario atenta contra la vida del causante, también puede atentar contra la vida, integridad o reputación del cónyuge, descendiente, ascendientes o hermanos. Entonces, eso traerá como consecuencia exclusión de la herencia por causa de indignidad. La indignidad no puede ser cubierta por el indulto o la amnistía. No, porque son situaciones, miren, no puede ser cubierta por el indulto o la amnistía, ni por la prescripción de la acción penal o de la pena. Es decir, si una persona atenta contra la vida o contra la integridad física del causante, no es que, y fue condenado por ello en sede penal, no es que sea indultado o el Congreso le dicte una amnistía, es que desaparece el delito o la conducta contraria a la norma. Aquí con el indulto o la amnistía, lo que hacemos cesar es la sanción, pero no el hecho. Tampoco ni por la prescripción de la acción penal o
de la pena. O purgó la pena. No es que porque cumplió o purgó la pena, él automáticamente pasará a ser heredero. No, 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 no. Civilmente esta es la sanción por esa conducta contra la integridad física o moral o reputación o su honestidad del causante. Entonces, la indignidad tiene como características que es una sanción legal, una consecuencia jurídica ante la conducta del heredero al causante. Tiene que existir al ser una sanción legal, necesitamos una declaración judicial. Es decir, dentro del proceso sucesorio tiene que dictarse una resolución que declare indigno a ese heredero. Vamos con un ejemplo y volvamos a la diapositiva anterior. Si uno de los herederos atentó contra la vida del causante, supongamos el heredero, el hijo atenta contra la vida del padre, ¿qué tenemos que tener primero? Una sentencia que declare culpable al hijo que supuestamente mató al padre. Entonces, teniendo esa sentencia tiene que quedar firme necesariamente. Una vez firme esa resolución, allí podrá solicitar o para dictarse resolución como consecuencia de la indignidad. Bueno, ¿eso qué va a traer como consecuencia? El proceso sucesorio, una vez firme, como ya se comprobó que ese heredero fue el que asesinó a su padre, entonces al comprobarse esa situación, allí se dicta resolución y se declara la indignidad de ese heredero y por tanto se lo excluye. Bueno, recordemos que como regla general, la indignidad solo puede ser peticionada por heredero. Es decir, el juez de la sucesión en el foro civil es imposible que él conozca que el hijo sea el que mató al padre, de quien eventualmente se abre la sucesión y que luego declaremos heredero al hijo que mató a su padre. Es decir, un interesado, un heredero o un heredero, el coheredero, puede ser el hermano o puede ser el heredero, el posible heredero que recibiría los bienes si ese que ocasionó la causal de indignidad fuese declarado. Un ejemplo, tenemos el hijo que atentó contra la vida del padre. El causante de un hijo no estaba casado. Bueno, y tenemos como posible heredero al hermano del causante. El hermano podría eventualmente ser heredero demandando la exclusión del hijo que asesinó a su padre. Entonces, perfectamente se encuentra legitimado ese hermano, ese hermano que eventualmente recibiría los bienes si no existiese ese descendiente. Ese le puede pedir. Y todo lo referente a la indignidad opera en las sucesiones intestadas. Profesor, Sí. ¿y cómo se plantea dentro de la sucesión? ¿Como un incidente? Sí, tiene que ser peticionada ante el juez de la sucesión por vía incidental, alegando y demostrando las causales. Profesor, pero el 2497 dice la acción de indignidad. ¿Cómo quedaría entonces eso si se admite vía incidental? No, y es por cuerda separada. Es una acción que va por cuerda separada del expediente principal sucesorio. No es vía incidental, es una acción. Profesor, ¿y suspende el avance de la declaratoria de herederos en el proceso de la sucesión? Sí, suspende. La acción. Suspende. Ajá. 2506, suspende. Profesor, Suspende. Sí. al ser el 2587 no una indignidad, la Sí. sucesión en troncoso no tendrá lugar, lo que desarrollamos. Sí. ¿Eso habría vía incidental ya que no establece un procedimiento propio? ¿O el juez pues tiene la facultad también de imprimir trámite ordinario si es que
ve una situación compleja. Y va a depender. O, eh, o puede admitir vía incidental, ya que eso pues no da una indignidad. O sea, son causales entre esposos sería. en ese caso puntual del 2587, nada obsta a que lo dé trámite como un incidente, pero dentro del principal. Lo que sí nomás, todo ese tipo de discusiones va a impedir el avance del proceso sucesorio. Eso nomás hay que ser bastante atentos. Si de repente hay bienes que hay que administrar, tenemos que designar un administrador. Por más que, ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque podemos vernos inmersos en una situación en donde la indignación nos lleve años declarar si sí o si no. Imaginémonos que estamos ante un heredero que asesinó a su causante y tenemos que llevar todo eso penal, que la sentencia penal quede firme y recién una vez firme nosotros podamos decidir si es heredero o no. Mientras tanto, ¿qué pasarían con los bienes, con la administración de los mismos? Entonces, el proceso sucesorio puede avanzar en cierto para conservar los bienes, para saber todo lo que hay, todo lo que existe. Tal vez ya vamos a tener todos los títulos, ya vamos a tener todas las condiciones de las evaluaciones fiscales podemos tenerlas como no, pero eso va a estar supeditado al ejercicio fiscal para el pago de la tasa judicial, pero ya podemos tener conocimiento de todo lo que existe. O sea, el proceso sucesorio para integrar masa, o sea, saber todo lo que tenía el causante, ejercer ciertas acciones para tutelar, sí eventualmente se puede hacer. Eso sí se puede hacer. Pero lo que no vamos a poder hacer es declarar y adjudicar. Eso es lo que no vamos a poder hacer. Solo puede ser peticionada por un heredero y si no hay otro que eventualmente, si se excluye a esa persona, a ese heredero que es denunciado, una vez excluido ese, la persona que acciona va a ser el que va a recibir los bienes. Recordemos que la indignidad solo opera en las sucesiones intestadas, porque en las testamentarias, como venimos señalando, 2499 y 2500, se da en el marco del testamento. En el testamento, el causante señala, quiero que mis hijos fulano, fulano, fulano reciban. Mi hijo fulano esté bien, mi hija fulana tal bien. Entonces él va asignando porciones hereditarias a cada uno de sus hijos. Y en cuanto a tercer o cuarto hijo, dice, no, a este hijo yo lo desheredo por esta causa. Él quiso atentar contra mi vida y por ello lo denuncié ante el juzgado tal y él fue condenado por dicha acción. Es decir, súper bien todas las causales y inserta esa cláusula en el testamento, esa causa de allí tenemos que ser bastante cuidadosos cuando el juzgado atiende ese tipo de situación. Recordemos que hay momentos en el proceso testamentario. Uno, se abre el proceso sucesorio intestado, se ordena la publicación de edictos para ver si alguien se presenta. Se pueden presentar los mismos que fueron instituidos en el testamento y solicitan la declaratoria en base a lo que indicó el testamento. Antes de editar la declaratoria, ¿qué tenemos que estudiar? La validez formal del testamento. Es decir, tenemos que seguir su validez. Y dentro de esa validez, dentro de esas cláusulas, también podría ser objeto de análisis, tiene luego que ser objeto de análisis y estudio esa desheredación hecha. Es decir, sí o sí, el desheredado es un heredero forzoso. Entonces, de las cláusulas que se indican en ese testamento, sí o sí tenemos que correr traslado a ese heredero para que él se expida sobre ello. ¿Por qué? Porque puede darse el caso en que no existió ese señaló o que si
eventualmente fue denunciado, él fue declarado inocente porque él no cometió ese hecho. Entonces, tiene que haber, entonces, ahí el juez ya va a tener que dar el trámite correspondiente para debatir esa cuestión de indignidad. ¿Por qué? Porque eso va a, perdón, desheredación. El heredero incurrió en la causal de la norma que le impida o que valide esa voluntad del causante no ser declarado su heredero, de no haber sido instituido su heredero. Profe, yo tengo una consulta ya que Sí, estamos con este tema. sí, En el caso de una, o sea, te planteo el caso concreto. Se muere X persona, sí, dejó una esposa y 6 hijos. Ponemos el caso, ¿verdad? sí, En realidad, esta esposa estuvo 15 días casada, ¿verdad? Después se separaron, pero nunca se hizo el divorcio. sí, Pasaron los años, el tipo tuvo 6 hijos de diferentes mujeres, menos con la esposa. Se abre la sí, sucesión y se presenta la esposa. sí. Y a ella se le quiere excluir de la sucesión, ¿verdad? Pero ella no recibe, o sea, no es luego heredera. Ella recibe su parte ganancial, pero no en carácter de heredera. Entiendo. Entonces, ¿cuál sería la figura para excluirle a ella de esa parte ganancial? Allí que vamos a discutir de qué manera se produjo 2587, de qué manera se produjo ese abandono, quién le dejó a quién. Sí, pero ponerle que a ella se le, o sea, en base a ese artículo, diga, fulana no es heredero de X persona, ¿verdad? Pero a lo que yo voy, ella no es que entra en la sucesión como heredera. Ella no No, recibe su parte ganancial como heredera. no, coge su parte, Recoge su parte, pero no es como recoge heredera. no, va a recoger su parte porque subsiste la comunidad, pues. Ahí lo que va a estar el problema. Y justamente a eso voy. Entonces, ¿cuál sería? O sea, Y el para mí caos no tiene sentido una acción de que pretende no declararle heredera, porque ella no es luego heredera de la parte ganancial. va a ser heredera de los bienes propios. Claro, pero en este caso no hay bienes propios. Pongamos que todo es ganancial Sí, y lastimó la voluntad del causante de dejarlo en ganancial al no promover la disolución. o sea que no hay una Retirarse acción para... así a buenas y a primeras, no cabría una acción. Habría que haber una nulidad, algo por el estilo del matrimonio, algo por el estilo. Habría que ver ese tipo de situaciones. Claro, en cuanto a los bienes propios, yo creo que no hay problema, ¿verdad? Porque ahí sí es heredero el cónyuge o la cónyuge, ¿verdad? Sí, Ahí entra en carácter de heredero, pero sí, en los bienes gananciales no entra en carácter de heredero, entonces no ahí entra está luego. mi problema. O sea, lo que voy es que finalmente una acción que pretenda no declararle heredera, ella no tiene No, efecto. no. Sí tiene efecto. Tiene efecto en lo que es los bienes propios. Exacto. Y eso nomás lo que se puede hacer, ¿no? En nuestro análisis diríamos que si la esposa atenta contra el cónyuge y eventualmente fallece, ella ser heredera, porque lo que se sanciona es la posibilidad de recibir los bienes, ella de beneficiarse por la muerte del causante. Entonces, ella no va a recibir los bienes que le correspondían a él de su comunidad. Supongamos que ellos eran solitos nada más y no existían descendientes ni ascendientes. Entonces solamente la esposa iba a recibir, razón por la cual ella decide o él decide matar a su cónyuge. Entonces, mata a su cónyuge y ella va a recoger luego su porción, porque es de ella o de él. Los bienes que corresponden a la comunidad van a ser de él. Lo que no va a poder hacer es recoger a título de herencia. Eso es esa es la parte que estoy buscando. El 2588 no es eso. Ahí está. Dice, saquemos los ascendientes o descendientes, supongamos, pero la cónyuge o el cónyuge comete, asesina a su cónyuge. Sí o sí,
va a retirar su parte al existir comunidad ganancial. Son sus bienes luego. Lo que le privamos es la facultad de recibir los bienes en la herencia. Esa es la capacidad que le quitamos. Reciba los bienes en herencia porque cometió una conducta antijurídica, por razón por la cual es excluida de los bienes propios que le corresponden a su causante. Es decir, existía la comunidad 50 y 50. No forma luego parte de la herencia ese 50%. Eso no forma luego parte de la herencia. En cualquier tipo de sucesión en donde existía comunidad de bienes y existían bienes gananciales, el cónyuge o la cónyuge automáticamente dentro de ese proceso sucesorio recoge su parte. Lo que eventualmente debatiría o recibiría en herencia son los bienes propios o la parte que le correspondería en caso de que sean propios. Muchas veces se pretende confundir, no sé por qué, pero a veces existen confusiones en ese escenario en que cuando el cónyuge o él o la cónyuge es declarada indigno o indigna, automáticamente no va a recibir ningún bien, porque creen que que todo el patrimonio, existiendo inclusive comunidad, forma parte de la masa hereditaria. No, los bienes, la mitad de los bienes gananciales no forman luego parte de la masa hereditaria. Esos no forman. Lo que va a ser excluido el cónyuge es de recibir la porción que le correspondía al causante de los bienes gananciales y eventualmente de los propios. De eso es lo que se le va a excluir. En todo caso, para que no reciba esa parte ganancial, hay que atacar justamente el carácter de ganancial de ese bien. Y allí sí, ya vamos a recurrir a la inventiva, a ver cómo, bajo qué argumentos de repente se trata de invalidar esa comunidad ganancial. Porque el caso concreto que yo te estoy diciendo, la verdad es muy injusta, ¿verdad? Pero es un bien ganancial. Estuvo 15 ya casado después, falleció después de 30 años, tipo, yo nunca más te vi y han fallecido, me voy y me presento para recoger la parte ganancial que verdaderamente no es ganancial, ¿verdad? Entonces hay que atacar el carácter de ganancial, pero no por el lado sucesorio. Habría que ser otra acción, pero no en la sucesión. No con reglas, o sea, puede ser dentro del proceso sucesorio. Por eso vamos a la inventiva ya. A ver qué tipo de proceso podemos generar o de qué manera podemos excluir los bienes. Como regla general, como generalidad, no tenemos solución a esa situación. Doctor, los hechos de violencia doméstica producido entre los cónyuges, eso puede ser alegado posteriormente en una sucesión para excluirle de repente de ciertas herencias. Sí, puede ser. O sea, no va a ser lo excluido de ciertos bienes, de la calidad de heredero va a ser excluido. Pero allí tenemos que tener varios supuestos. Tiene que haber una condena. La mera denuncia no es. Tiene que haber una condena. Correcto. Entonces los hijos pueden utilizar esa condena para justamente solicitar la exclusión Sí. de la calidad de heredero. Sí. Entonces, ¿qué pasará con ese cónyuge? Solamente va a recoger su parte ganancial, si existiese. No va a heredar con respecto a los bienes propios. ¿Haría falta la sentencia en sede penal para que tengas acción o es solamente un elemento probatorio? No, es necesario. Porque el 2491 dice que solamente solamente se requiere que haya sido denunciado por un delito castigado con pena privativa de libertad, dice. O sea, con el solo escrito de denuncia ante sede penal yo puedo excluirle de la herencia. Vamos al 2491. Lo que hubieran cometido contra el honor o reputación. El inciso A de ese artículo dice, o denunciado por un delito castigado con pena privativa de libertad. No me exige como parte actora que obtenga previamente una sentencia, sino que en
con la mera denuncia, me dice. Siempre y Sí. cuando sea con pena privativa de libertad el hecho punible que yo estoy denunciando. Pero hay que ver también, uno al tener, puede plantear esa acción. Si yo soy denunciado, te voy a decir, yo tengo la obligación de colaborar con la justicia. Si yo me entero de un hecho punible, yo tengo el deber de comunicar. Y lastimosamente fuiste vos el que cometió el hecho punible y tuve conocimiento y lo tuve que denunciar. Y supongamos que le castigan eso, pero yo tengo la obligación como ciudadano de denunciar, no porque sea mi familiar, yo no lo podría denunciar. Distinto es si yo lo denuncio y lo acuso y es falsa la denuncia. Yo te diría eso. Y me discutirían eso y me voy a basar que efectivamente en sede penal fue declarado culpable. Pero no va a ser por la denuncia, sino en base a las pruebas que se presentaron. No porque yo lo denuncié voy a ser declarado indigno. Él cometió el delito, perfecto. Pero si la persona comete un hecho punible, por más que sea un familiar, si bien no tengo, o sea, puedo de repente ampararme en la denuncia o en contra de él, tengo el deber también de denunciar. Tengo que denunciar también. Si fuese demandado, yo te diría eso. No fui yo el que te condenó, no fui yo el que denuncié, pero no fui yo el que cometió el hecho punible. Te diría eso, de que puedes plantear, sí lo puedes plantear. Bueno, vamos a avanzar. Habíamos dicho, serán también indignos los que cometían delitos contra la honor, reputación del causante, los hayan maltratado, acusado, denunciado por un delito castigado con el heredero mayor de edad que habiendo tomado conocimiento de la muerte del autor de la sucesión, víctima de un delito, haya omitido denunciar a la justicia en el plazo de un mes, cuando no hubiere procedido de oficio. El plazo de un mes estaba previsto, recordemos, el año en que se proyectó y el año que se sancionó el código, más o menos a mediados de los 60, el proyecto de Gasperi fue realizado. Entonces, el plazo de un mes se tenía en cuenta en razón a la distancia del desplazamiento que de repente puede ocurrir en el interior, podía del país. Por eso es que se señala el plazo de un mes, la no comunicación. Cesará la obligación de denunciar si los homicidas fueran ascendientes o descendientes, marido o mujer del heredero. Es decir, cesa la obligación de denunciar. Los ascendientes que abandonaron al causante o prostituyeron a la autora de la sucesión o a los descendientes de ellos. Ellos van a ser declarados indignos.